Esta secuencia llegó gracias a los emprendedores son la verdadera fuerza que mueve al país y Mi Banco los reconoce como imparables. Mi Banco, el mañana es de todos. Y Arca Continental Lindley y Coca-Cola Perú, en acción por el desarrollo del país. Señores, continuamos con más, por supuesto, en Economía para Todos en esta cobertura especial desde Ica para Cascada de Ejecutivos en su edición número 60. Hoy, hasta el 10 de noviembre, se realiza este evento importante que reúne a varias voces, varias posturas para un poco analizar el panorama económico, social y los retos pendientes en un contexto bastante complicado como este. Vamos a continuación a ver el siguiente informe. La inversión privada es uno de los motores más influyentes de la economía. Representa el 80% de todo el financiamiento que se realiza en el país. Sin embargo, su crecimiento fue cero en el primer semestre de este año, según el Banco Central de Reserva. La inyección del capital privado es necesario para la generación de empleo, sobre todo en una coyuntura donde 1 de cada 2 peruanos no sabe si comerá mañana por falta de recursos. Cada Ejecutivo 2022 lleva por lema El Perú en emergencia, los peruanos en acción. Felipe Valencia Dongo, presidente de la edición 60, explica por qué eligieron esta frase. Buscamos generar 3 sentimientos: sentido de urgencia, sentido de unidad y sentido de acción. Y por eso nuestro lema de este año es El Perú en emergencia, los peruanos en acción. Este lema transmite explícitamente que estamos en una situación de urgencia y que requerimos juntos, unidos, actuar para salir de ella. Durante estos 3 días se espera un movimiento económico de $3 millones. El evento servirá para analizar los indicadores económicos y los retos para generar desarrollo en el país luego de 2 años de pandemia. Para la Sociedad Nacional de Industrias, urge adoptar medidas. De lo contrario, el crecimiento del próximo año llegará al 0.5%. Jesús Salazar Nishi, presidente de este gremio, explica qué ha golpeado la inversión en el Perú. La inversión privada este año va a cerrar en 0% o muy cercano al 0%. Y esto debido, como ya lo hemos comentado muchas veces, al tema de la crisis política y al excesivo ruido político en nuestro país, la alta rotación de ministros, el no tener un horizonte claro de construcción del Estado. O sea, sentimos los empresarios que no hay una visión ni de mediano ni de largo plazo, al no saber hacia dónde se está conduciendo el país y cuáles son esas políticas que podríamos tener de crecimiento sostenido. En lo que va del gobierno del presidente Pedro Castillo, gremios empresariales reclamaron por algunas medidas como eliminar la tercerización, aumentar el sueldo mínimo, entre otros. Para el exministro de Economía David Tuesta, estas medidas debilitan el modelo económico que nos ha permitido ir en piloto automático todo este tiempo. Para revertir el problema, plantea generar confianza en el empresariado sobre la estabilidad del país. Lo que hay que hacer sobre todo es una seria defensa y mostrar mucha evidencia respecto a lo que esto significa para el Perú. Es decir, políticas estables, políticas que promuevan la estabilidad económica, significa trasladarle al inversionista privado de que se respeta una forma de respetar los derechos de propiedad, una forma de asegurar que no va a haber una mala gestión por ámbito del gobierno. En el Perú se debe crear más de 300.000 puestos de trabajo para incluir en la actividad laboral a los jóvenes y reducir la tasa de desempleo. Para ello, se necesita un crecimiento por encima del 5%. Sin embargo, los pronósticos del Banco Mundial advierten un desarrollo de solo 2.2% este año.
Muy bien, continuamos con esta cobertura especial, por supuesto, desde Economía para Todos de CADE Ejecutivos 60 edición. Nos acompaña en esta oportunidad Carlos Neuhaus, presidente ejecutivo de la Asociación de Centros Comerciales del Perú, y probablemente usted, señora, lo recuerde por ser el presidente del comité organizador de los Panamericanos 2019 y además reconocido como uno de los eventos más importantes y, bueno, que ha sobresalido, por supuesto, a nivel nacional y mundial. Desde su experiencia nos va a contar qué se puede hacer en el tema, por ejemplo, de la inversión pública ahora que se vienen nuevos rostros como gobernadores regionales, nuevos rostros como alcaldes a partir del próximo año. Señor Neuhaus, ¿cómo está? Bienvenido a Economía para Todos. Bueno, muchas gracias, mucho gusto. En principio, a tratar de analizar, digamos, esa frase con la que empieza este CADE Ejecutivos número 60, el Perú en emergencia, los peruanos en acción. ¿Realmente el Perú, en materia económica, está en emergencia? No solamente en materia económica, ¿no? En materia económica, si bien existe un crecimiento, este crecimiento no va a servir para sacarnos de la pobreza. O sea, probablemente la pobreza no disminuya, ¿no? Y eso significa que el Perú está realmente en problemas, no solamente la economía, institucionalmente, el Perú está mal llevado, ¿no? Está como un barco a la deriva, ¿no? Ya que estamos aquí en una linda bahía de Paracas, viene el viento, sopla fuerte, no hay velas, no hay motores que encaucen la nave a buen puerto, ¿no? Y eso es porque el piloto no funciona. Ahora, quería hacerle o repetir esa pregunta que justamente hablábamos nosotros, señor Neuhaus, antes de ingresar a esa entrevista. El Ejecutivo, el presidente Castillo, el equipo de su gabinete, ¿ha interiorizado realmente que la inversión privada es importante, digamos, para generar buen empleo, es importante para generar más ingresos? La verdad que no sé si lo he interiorizado, ¿no? Yo creo que lo que está interiorizado es un afán de supervivencia, ¿no? De poder sobrevivir y llegar a rastrones, no solamente él, sino el Perú, al final de este mandato, ¿no? Al final del quinquenio gubernamental, ¿no? O sea, el Perú es como un maratonista que parte muy bien o parte como parta, pero ya cuando ha avanzado el físico no le da, ¿no? Ya no puede avanzar rápido, está más preocupado por otras cosas y no avanza. Y eso es lo que nos está sucediendo, haciendo un símil con el deporte, ¿no? Ahora, uno diría, bueno, y tenemos al ministro de Economía, Valeria, alguien que de repente tiene cierta experiencia, que es el señor Curburneo, que el día de hoy tuvo una conferencia antes de empezar este CADE Ejecutivos. ¿Suficiente? ¿Puede llevar, digamos, sobre sus hombros este reto pendiente cuesta arriba, que es tratar de aguantar un poco la economía? Se me ocurre un ejemplo, ¿no? Es una orquesta, ¿no? Tenemos el director de orquesta, que supongamos es el presidente, ¿no? Podemos tener un excelente violinista, pero los que tocan el oboe, el saxo, el violín, la viola, el contrabajo o la flauta, desentonan. Entonces, y el ruido que sale de esa orquesta es un ruido pésimo. Esta orquesta no funciona, por más que haya una persona que sea una luminaria o trasladándolo a un equipo de fútbol, ¿no? ¿Qué hacemos teniendo solo un Messi, ¿no? Si los que defienden o los que lo alimentan de la pelota para que meta gol no son buenos? Entonces, eso es lo que nos está sucediendo a nosotros como país. Ahora, ¿cuál es la prioridad del presidente? ¿Se siente desde el sector privado, digamos, desde su experiencia, liderando uno de los eventos más importantes a nivel nacional en el plano deportivo, pero realmente la prioridad del presidente es luchar contra la pobreza, es cerrar esas brechas de la que tanto nos habló? La prioridad del presidente ha cambiado ahora totalmente. Puede decir para la exportación, para todos, que hay que luchar con la pobreza, por una mejor educación, y quién no está de acuerdo en eso. Exacto. Pero la realidad es que la percepción que todos tenemos es que la prioridad del presidente está en ver cómo llega al final de su mandato. Entonces, y por eso ni siquiera
responde las preguntas que están surgiendo, sino contraataca y nos polariza más a los peruanos. Los peruanos no podemos estar polarizando cuando hemos demostrado, valga el ejemplo de los panamericanos, cuando nos fijamos un objetivo y trabajamos en eso, podemos obtener grandes resultados. Incluso creo que el gasto final de los panamericanos fue el 20% menor de lo que se había estipulado al inicio. Y aprovechando este dato que le comento, señor Neuhaus, hay ya nuevas autoridades que van a asumir, digamos, sus puestos a partir del próximo año, gobernadores regionales, alcaldes a nivel nacional, en algunas regiones va a haber segunda vuelta incluso. ¿Cuáles son esos retos pendientes para que la inversión pública pueda ser ejecutada de manera inteligente, pero sobre todo para que los peruanos de a pie sientan efectivamente que se está gastando de manera correcta el dinero de todos? Mire, solamente, ya usted me ha picado el tema, el plan maestro que yo encontré para ejecutar los panamericanos era 5.800 millones con IGB. Ya, bueno, lo hicimos en 3.800 millones con IGB, o sea, 2.000 millones de soles menos, porque ese dinero lo cuidábamos como si fuera nuestro, y hay que cuidar el dinero del erario peruano como si fuera el dinero de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, porque sabíamos que a veces hay riesgos después que si uno no controla bien las cosas, esto se pueda desbocar. Entonces fuimos muy cautos en cuidar ese dinero. Algunas cosas salieron un poquito más caras, otras no, pero el grueso fue muy por debajo de lo que pensábamos, ¿no? Entonces, una de las cosas, tenemos que revisar totalmente la ley de contratación del Estado para ponerlo a tono con las nuevas prácticas internacionales, usar la tecnología al máximo, sin contactos personales. Nosotros cuando hacíamos las licitaciones de las obras... ¿Por qué no se ejecuta bien? ¿Por qué siempre se devuelve dinero nuevamente a las arcas del Estado? Porque, digamos, hoy día hay sistemas en el mundo con aprovechamiento de la tecnología que permiten hacer las cosas de una manera correcta, rápida, y además tenemos que cambiar unas leyes obsoletas que lo único que hacen es entorpecer el desarrollo, no están fijadas por el objetivo. O sea, lo que nosotros tenemos que estar seguros es que una vez que se inicia una obra, esta va a terminar, ¿no? Y tener procedimientos claros y transparentes para corregir, porque muchas veces, y disculpa, que, por ejemplo, un gran problema son los estudios previos que se hacen para licitar. La gran mayoría de esos estudios están mal hechos. Y de ahí parte todo también. Estos cambios en las cabezas, en los ministerios, retrasan, ¿no?, la ejecución también de infraestructura, de proyectos. Totalmente, porque primero hay la rotación, imaginemos que sea de gente de óptimo nivel. Bueno, puede ser, pero el nivel de las personas no es el más... Yo no contrataría a ninguno de los que ahora son ministros, de repente algunos muy pocos salvan para una empresa que uno quiere hacer, ¿no? Y además el tema de la corrupción es un tema pues que aflora por todos lados. Ahora, solamente para recordarle a los televidentes que lo importante que es justamente crear estas infraestructuras, porque una de ellas fue usada justamente como soporte al sistema de salud frente a COVID-19, que fue la vía panamericana. Ahora, la otra consulta que le quería hacer, señor Neuhaus, es la siguiente. Cuando vemos que el crecimiento no va a ser el esperado por parte del... O sea, el MEF ha rebajado incluso la proyección de crecimiento, ¿cuál es el impacto sobre todo a los trabajadores, al sector del empleo? Bueno, el empleo formal va a crecer muy poco. Mira, acá lo que tenemos que hacer, y lo voy a mencionar en mi discurso, no es luchar contra la informalidad, es luchar por la formalidad. O sea, hay que cambiar el chip. ¿Qué podemos hacer para que nuestro país sea más formal, más ordenado, ¿no? Y no generar que la gente pasa la formalidad y le caen pues los municipios, le cierran los locales, les aguantan las licencias. Entonces la gente prefiere pasar
debajo del horizonte, ¿no? Para que no los vean, no los identifiquen, entonces muy tranquilito en la informalidad. Pero el costo en informalidad es muy alto, porque a la larga muchas personas del sector informal no tienen acceso a la salud, a una buena pensión, no tienen acceso pues a una buena educación, entonces es un círculo digamos, vicioso y no virtuoso. De lo que no se sale. Ahora, usted también es presidente de la asociación, presidente ejecutivo de la Asociación de Centros Comerciales del Perú. ¿Se está generando cierto clima favorable, digamos, para abrir más centros comerciales? ¿Ya podemos hablar de una recuperación, por ejemplo, en el rubro de los centros comerciales 2019 versus 2022? Mira, lo que se está haciendo es que los centros comerciales, muchos de ellos, están terminando las inversiones. Ya habían centros que habían tenido que paralizar por la pandemia. Entonces, bueno, han terminado de ejecutar lo que, para no dejar la obra pues pendiente. Claro. Pero no veo mucho entusiasmo por inversiones nuevas, sino de repente pequeñas ampliaciones dentro de los centros comerciales. ¿No avisora, digamos, un 2023 de apertura para centros comerciales nuevos en el país? Bueno, la posibilidad siempre está latente, pero es poco probable que, salvo en algunos lugares que digamos que están mal atendidos, pueda llegar un centro comercial, ¿no? Pero la gente, o sea, la inversión, ¿qué sucede? Si empieza la economía a funcionar, entonces uno dice, yo invierto, ¿no? Y va a haber mayor consumo, y los centros comerciales traen economía formal, pagan impuestos, ¿no? Es bien difícil que un centro comercial evade impuestos, ¿no? Y además generan una cantidad de trabajo pues a un montón de gente, ¿no? Señor Neuhaus, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Carlos Neuhaus, presidente ejecutivo de la Asociación de Centros Comerciales de nuestro país, analizando un poco el panorama económico y las proyecciones, por supuesto, en este rubro de la economía. Pausa, señores, y regresamos con más.